Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio 11 de Pepitas de Oro, el podcast. El podcast en el cual invitamos gente que están creando cambios en innovación en Chile y por supuesto que nos interesa que los conozcas para ver el aporte que están realizando hoy día en el ecosistema chileno, en startup, marketing, finanzas, estilo de vida, emprendimiento por supuesto y todos los temas del interés de nuestra audiencia. Hoy día te voy a presentar a mi invitada. Ella es ingeniero comercial de la Chile y es country manager de Lewawon Chile. Bienvenida, Camila Buchón. Hola Diego, buenos días. Muchas gracias por la invitación y por estar acá. Gracias por venir a Pepitas de Oro, Camila. Antes de empezar, preséntate tú misma para que te conozcan las personas que no te conozcan y después vamos con las preguntas. Ya. Bueno, mi nombre es Camila, tengo 28 años. Trabajo en Lewawon hace... se van a cumplir 2 años que estoy trabajando ahí. Me caracterizo por ser una persona bastante curiosa. Me gusta estar siempre aprendiendo. Y eso, me gusta también obviamente trabajar los ámbitos profesionales de mi vida. Creo que el trabajo es algo que uno le dedica muchas horas, así que me gusta hacer cosas interesantes y que me vayan desafiando. Pero siempre buscando también compartir con amigos, la parte social, la espiritualidad, el yoga. Así que eso, me gusta mucho la naturaleza. Y eso sería, yo creo que algo que para caracterizarme un poco. Buenísimo el resumen. Camila, bueno, vamos a conversar de varios temas hoy día, de Lewawon, por supuesto, y también importante que la gente te conozca más como persona también, para que después pasemos a las preguntas más que tienen que ver con el trabajo. Bueno, estudiaste comercial en la Chile, ¿cierto? Entre el 2014 y el 2018. Sí. ¿Sí? ¿Por qué quisiste estudiar ingeniería comercial? Bueno, la decisión de estudiar ingeniería comercial para mí fue, bueno, terminé ahí cuarto medio y yo sí me vi para la escena y dije, ¿cómo voy a saber lo que quiero hacer saber qué quiero hacer para el resto de mi vida? Venía de una familia donde hay puros ingenieros, entonces ya entendía más o menos que la pata de lo matemático era algo que venía aprendiendo mucho, que se me daba de forma un poco más, quizás un poco más natural. Uh-huh. Pero por otro lado también tenía la pata quizás un poco más humanista, que también me interesaba mucho y encontré que estos dos mundos se mezclaban muy bien en esa carrera y que también me daba flexibilidad para después extrapolarme a cualquier otro ámbito. Lo encontré en esa carrera. Me gustó la Chile porque, bueno, tiene harto prestigio. Me gustaba sobre todo la malla, lo dinámica que era. Tenía la oportunidad de compartir con varias realidades. Eso a mí también siempre me ha gustado mucho, ir conociendo las realidades de distintas personas, de dónde vienen, a dónde van al final. Y eso lo viví harto en la universidad y estoy muy agradecida por eso en ese sentido. Buenísimo. Camila, conversábamos antes del episodio que te tocó una infancia donde viviste en hartas ciudades. Cuéntanos un poco de eso, dónde viviste con tu familia y cómo eso también aportó a que estudiaras finalmente en la Chile esa carrera. Sí, me tocó moverme harto durante los primeros 18 años de mi vida. Uh-huh. Nací en Santiago, vivimos acá 6 años, los primeros 6 años de mi vida estuvimos viviendo acá y después mi papá es ingeniero. Como dije que la familia era de ingenieros, mi papá le tocó cambiarse de pega un par de veces. Así que estuvimos viviendo en Puerto Vara, vivimos uh-huh. en el sur de Chile, después vivimos en Concepción, también unos 5 años, y después nos fuimos a Antofagasta. Así que recorrimos Chile de norte a sur, y ahí siempre, bueno, cambiando a esa edad no existía ni WhatsApp, yo creo que ahí con suerte empezó a existir Facebook. Entonces las amistades se iban renovando, los entornos se iban renovando y ahí dejando un poco atrás lo que fuiste en su minuto y te ibas insertando en una nueva realidad y un poco descubriendo también nuevas facetas de ti. Uh-huh. Así que sí, fue eso bastante entretenido. Y ahí se mezcla un poco lo que decía y que después fue la decisión y que también la universidad, nos juntamos con la Universidad de Chile, donde también se ve, yo creo que no es la única universidad donde uno puede experimentar varias realidades. Uh-huh. Al final es en la universidad en sí, es en esta
esta segunda fase quizás de educación que muchas personas optan por tomar. Y eso se ve en las universidades, así que muy agradecida también en eso. Buenísimo, buenísimo. ¿Siempre se cambiaban de ciudad dentro de Chile o en algún momento salieron de Chile también? Siempre nos tocó dentro de Chile. Ya. Sí, también, bueno, mi apellido es Buchon, es ascendencia francesa, entonces los franceses son bien nacionalistas en ese sentido, como que sienten harto orgullo de ser francés. Y en mi familia no se queda atrás en eso. Así que por el lado de mi papá todos hablan francés y ahí también me fui 6 meses de intercambio. Estuve viviendo en Francia en segundo medio. Pasé mi cumpleaños 16, lo pasé allá con una familia francesa. Me fui hablando muy poco del idioma y estando allá ya el segundo mes ya no te queda otra que aprender el idioma. Entonces está en el colegio, familia, todo francés. Así que es impresionante cómo uno se adapta y al final salí hablando el idioma y hasta el día de hoy me manejo en francés. ¿Tu parles français alors? Oui, je parle français. Ah, ouais, très bien. ¿Toi aussi? Moi aussi. Sí. Ah, bien. Bueno, Cami, entonces hiciste un minor en la Universidad de Carolina del Norte, ¿no? Sí. Eso fue una vez que terminaste la Chile. No, fue durante. ¿Ya? Durante la universidad tenía este convenio con la Universidad de Carolina del Sur. Ah, ¿ya? Y tenían este convenio en que uno se podía ir de intercambio y a tomar ramos de malla allá. Como que generalmente pasa mucho en los intercambios que te vas y tomáis electivos o eso, tomáis quizás ramos que no te ayudan a ir sacando la carrera y ir avanzando en ella. Aprendí otras cosas, por supuesto, pero tenían este convenio con esta universidad y de hecho sigue hasta el día de hoy este convenio. Nos invitan todos los años a ir y conocer los nuevos estudiantes en extranjero porque se da que nosotros nos vamos un año y al mismo tiempo vienen los gringos de la Universidad de Carolina del Sur, se vienen para acá. Entonces se hace en verdad el intercambio con esa universidad. Ese intercambio es a través de la Chile. Sí, bacán. Es a través de la Chile. Qué bueno. Y allá uno toma ramos de finanzas, de álgebra, de marketing, entonces seguís, pero también obviamente con la opción de tomar ramos electivos y se da mucho también. Hay muchas universidades que tienen convenios con ellos y al final es un poco la vida universitaria en Estados Unidos que es muy interesante y muy diferente también a lo que vivimos acá en Chile. Me imagino, debe ser un contraste más o menos, ¿no? Sí. Oye, Cami, y bueno, volviste después del minor en Estados Unidos y empezaste a trabajar como tutora de profesora de matemática, pero estando todavía en la universidad, ¿no? Sí. ¿Eso fue dentro de la U o fue afuera? No, era para alumnos de colegio. Ya. Hacía clases de matemática, de básica, media también. Ya. De repente alguna clase a algún compañero de la universidad, pero más que nada a niños en el colegio. Siempre me gustó también como tener mi independencia económica. Generalmente en mi familia no era que siempre se practicó mucho los valores del esfuerzo. Entonces desde chica fue trabaja, como que mantente ocupada para al final ir tú formando y ver qué quieres ir haciendo con tu día, como entender un poco que uno tiene el poder de hacer lo que uno quiera de repente muchas veces y entonces como que me fueron educando mucho en ese sentido, así que siempre fui bastante inquieta en ese sentido, buscando educar, ir metiéndome sobre todo en el mundo de las matemáticas, que era algo que se me daba bastante más fácil que de repente otros aprendizajes que uno va teniendo. Buenísimo. Oye, y porque hiciste tutora dentro de la universidad, pero también como particular, o sea, alumnos particulares también, ¿no? Sí, ya. Alumnos particulares, eran sobre todo alumnos particulares. Buenísimo. Sí. Oye, bueno, después entraste ya a trabajar directamente, trabajaste en Nestlé un año. Sí, estuve haciendo una práctica ahí. ¿Ya? Las prácticas de la Chile son de 6 meses. Que es contrario a lo que de repente en otras universidades son de 3 meses, no, la Chile de 6 meses. Así que es entretenido porque salís al mercado laboral también con una experiencia un poco más larga, y estuve 6 meses y yo la estuve haciendo mientras estudiaba. ¿Ya? Entonces las horas que podía convalidar con la universidad eran muy pocas, a pesar de que trabajaba 30 horas semanales.
las horas que me convalidaba la universidad habrán sido 10. Entonces me tocó hacerlo por un año para tener esta convalidación por parte de la universidad. Y cumplir con los horarios que exigió. Y cumplir con los horarios. Oye, pero me impresiona, Camila, porque tuviste responsabilidades importantes en Nestlé, ¿eh? O sea, negociación con proveedores para compra de materiales, analizar el nivel de los productos, los freshness, planes de estrategia, diseño en conjunto con el equipo de marketing, incluso apoyo plan de marca en eventos como el Festival de Viña. Sí. El concierto de Ricardo Arjona. El concierto de Ricardo Arjona. Me dio mucha risa eso. En Mercado Nicho. Sí. Y bueno, y liderar cambio en el arte de producto. Cuéntanos, ¿cómo fue esa experiencia de trabajar en Nestlé? Sí, la verdad que fue una muy buena experiencia y me da mucha risa que lo digáis porque justo anoche soñé con Nestlé, que fue bastante raro, como no pensaba en esa experiencia laboral hace tiempo. Y sí, bueno, también se dio mucho porque estuve harto tiempo. Entonces, al final, mientras más práctica uno va generando, te vas familiarizando más con los productos, los conceptos y puedes ir tomando un poco más el mando en ciertos proyectos que tiene la marca. No. Él trabajaba en marketing. Uh-huh. Marketing trabaja muy de la mano con ventas, entonces tuve la oportunidad de ir trabajando también con estrategias de ventas, pero siempre apoyadas con el marketing. Y sí, ahí también estuvieron en ese evento del Festival de Viña, Ricardo Arjona, que también eran entretenidos. Y entrar a negociar también era algo entretenido porque son presupuestos muy grandes. Entonces, entrar a hacer esas negociaciones que generan un impacto tan grande, que va de norte a sur de Chile, es impresionante también ver el alcance que tiene y cómo de repente uno dice en grandes empresas, quizás no es tanto el efecto que uno puede ver de lo que uno hace, quizás uh-huh. te toca un poco más medir el peso, pero nada, con eso era muy tangible, así que era muy entretenido. No, y además que la gente dice, no sé, pues, Ricardo Arjona trae cualquier cantidad de público a sus conciertos, o sea, sí. Es muy masivo. Qué buena. Oye, bueno, después del 2018 terminaste ahí en Nestlé de hacer tu práctica y trabajaste como account manager de Alto, ¿no? Sí. Entre el 2018 y el 2019 en desarrollo de proyectos, software, app, análisis e integración de datos, CRM, presupuesto. O sea, como que pasaste a más al mundo del desarrollo de proyecto más tecnológico. Cuéntanos cómo fue esa experiencia en Alto. Sí, bueno, Alto también es una empresa muy entretenida. Es una startup chilena, no sé si la conocí. No. Es una startup chilena, nació el 2003, si no me equivoco, puedo estar ahí equivocado, un año más arriba, un año más abajo. Nació el 2003 y es chilena y se expandió mucho por el mundo y es una legal tech. Entonces prestan servicios legales a grandes empresas. Trabajan de repente con Falabella, con Walmart acá en Chile, con Mallplaza, con Derco. Trabajan con varias empresas grandes y lo que hacen es eso, prestar estos servicios legales, pero metiendo el factor tecnológico. Entonces tienen sus programas desarrollados por ellos mismos que buscan ir generando un poco de predicción en lo que son los delitos, porque de repente como manejan grandes empresas, tienen unas bases de datos muy grandes, entonces ya empiezan a detectar bandas que son crimen organizado, lo pueden detectar y pueden entender, ok, esta banda se dedica a robar siempre en el retail y actúa de tal forma en Falabella, pero de repente puedo ver que es la misma banda con el mismo comportamiento que lo hace en Walmart. Entonces son capaces de unir esos dos puntos y empiezan a generar estas predicciones de los delitos y a poder tomar cartas en el asunto. Así que muy entretenido. Y bueno, esta empresa nació hace varios años y siempre también están buscando innovar y generar al final una mejor experiencia para los usuarios. Y ahí estuvieron desarrollando una aplicación, así que también estuve metida en ese desarrollo. Y bueno, mi cliente era Falabella, así que trabajaba con ellos muy de la mano. Era también un cargo súper dinámico uh-huh. y eso es algo que a mí generalmente me gusta mucho, tener un poco el dinamismo y que no se vaya volviendo monótono. Al final los cargos siempre los arma uno, pero eso se lo agradecí bastante a la empresa. Buenísimo. Y Cami, ¿fue la primera vez que incursionaste como netamente en un equipo de desarrollo, por ejemplo, de software propiamente tal? Sí, fue la primera vez. Y sí, ahí uno aprende, es muy diferente porque de repente uno dice,
no sé, los programadores, como que en qué van a estar metidos en una cueva, en una sala oscura dentro de la empresa, pero o quizás ese es como el prejuicio que uno podría llegar a tener, pero ahí uno se va dando cuenta, yo me iba y me sentaba todas las tardes con ellos para ver cómo avanzar. De repente uno dice como, no sé, quizás lo que estoy pidiendo es algo demasiado complejo e imposible de lograr, o se demoran 1 año en hacerlo, se demoran 6 meses, pero entrando ahí, conversando, te vas dando cuenta un poco de cuáles son los tiempos que se manejan, cuál es el nivel de complejidad, qué es lo que está faltando. De repente falta un poquito más de habilidades tecnológicas, que es totalmente válido, es demasiado cambiante. Entonces fue muy entretenido entrar en eso y empezar a entenderlo. Y un poco fue, también como hablábamos de la serendipia, también para mí fue un hecho bastante que llegó fortuito y tomé la oportunidad y se fue dando de forma bastante amigable y muy entretenido. No, y además tiene mucho que ver hoy día con tu presente, porque tiene el mundo del desarrollo, el backend, el frontend, el código, la programación, el análisis de datos, que es algo que hoy estás mucho más dedicado hoy día, ¿no? Sí, sí. Qué maravilla. Bueno, después de Aalto, te fuiste a Australia. Sí. Con una working holiday y por 2 años y 6 meses. Cuéntanos qué pasó ahí, cómo fue ese proceso de terminar el trabajo en Aalto, porque en Aalto ya no era una práctica, estabas trabajando propiamente tal, ¿cierto? Sí, estaba trabajando. Yo creo que a todos nos pasa de repente, o quizás a muchas personas, que la primera pega uno entra a adaptarse, entrar al mercado, a pesar de que tenía quizás los meses de experiencia en Nestlé. Es diferente cuando ya tú eres la que está a cargo del puesto. Entonces entráis al cargo y empezáis a entender más o menos qué te gusta, con qué querés empezar a hacer. Como yo te dije, como son estos cargos de repente, o estudiar una carrera que uno piensa que va a ser para toda la vida. La mayoría de las veces no es así, pero muchas veces sí se da así. Entonces dije, bueno, creo que quiero como empezar a experimentar un poco más. La verdad es que ese viaje a Australia iba a ser por 3 meses. Ya. Y me fui con una visa de turista y iba a volver. A los 3 meses volvía, estaba viendo una opción para trabajar en otra empresa que era un poco como prima de Aalto, más o menos bajo el mismo directorio, o algunos directores en común. Y había escuchado esta empresa, se veía también muy entretenida, también con el factor tecnológico, y iba a volver. Y justo estando allá pasó que fue el estallido social acá. Entonces, estando allá, fue como, ok, voy a tomar un poco de pausa de volver a Chile. Las cosas estaban como muchos saben que estaban un poco más revueltas, había mucha más incertidumbre. Así que aproveché de quedarme allá un tiempo más. Y fue el COVID, y al final me quedé con el COVID allá. Acá también había... La pandemia. La pandemia. Claro. Acá también había más incertidumbre. En Australia no había tanto, a pesar de que tuvo un lockdown bastante largo. Fue un poco, en las zonas costeras era un poco más relajado, así que aproveché un poco eso y empezar a incursionar en cosas que me interesaban un poco a mí, que no estaba tan envuelta un poco en la máquina de entrar y trabajar y tomarme esos 2 años un poco con un poco más de calma para ver hacia dónde quería seguir con mi camino. Buenísimo. ¿Y estuviste en Melbourne, en Perth, en Sydney? No estuve mucho en las grandes ciudades, las conocí, las fui a conocer, sí, de todas maneras, pero viviendo más, como por periodos más largos, estuve en Byron Bay, en Noosa, que son pueblos costeros, en Port Douglas, que es al norte de Australia. Hay muchos cocodrilos, muchas cosas que matan en Australia. Pero es una selva muy entretenida. Y también estuve viviendo en un centro de esquí, que en Australia igual sorprende harto que hayan centros de esquí, pero sí, hay centros de esquí. Así que estuve viviendo ahí también 6 meses. 6 meses en cada uno de estos lugares que te dije. ¿Y hay alguna enseñanza que te haya dejado la experiencia en Australia? Sí, es un país especial, Australia, ¿eh? Es un país especial. Aprendí un montón de cosas. Por un lado, al final entender que uno tiene el poder para hacer todo. O sea, si uno le pone el esfuerzo y las ganas, despertarse feliz, despertarse contenta, de repente es como uno lo va llevando.
Aprendí también a tomarme un poco... En Australia tienen este lema un poco de vida de vivir en torno a la naturaleza que a mí me gustó mucho, salir de trabajar y tener la oportunidad de irte a la playa. A mí siempre me sorprende mucho que en Chile es un país con una de las costas más largas y la playa generalmente se usa solamente en el verano. Es poco la vida que uno ve en la playa en el invierno. También entiendo que las temperaturas del agua son muy diferentes. Sí, pero también se da un poco menos la vida en la playa en general, o a no ser que uno esté viviendo allá, está todo muy concentrado en Santiago. Así que eso para mí fue bastante enriquecedor, ver de repente esa vida un poco más, como más, que engloba varios aspectos de lo que nosotros somos, que somos nuestro trabajo y bacán meterle y trabajar y entender mucho lo que uno está haciendo, pero también ir englobándolo con aspectos que de repente nos ayudan a tomar un poco más de calma, ir conectando con nuestros otros aspectos que somos y que nos ayudan a ir creciendo todos los días. Qué bueno, qué maravilla. Australia es un ejemplo en muchas cosas en realidad y es un país mágico. O sea, yo no lo conozco, pero lo que he leído que hay muchas cosas que aprender del modelo australiano acá en Chile, imagino, que son cosas que me imagino que te tocó conocer. Oye, bueno, después volviste, después de la pandemia y todo, y trabajaste como business developer 1 año 4 meses, ¿cierto? ¿Tuviste en alguna empresa o eso lo hiciste de manera freelance? No, business developer estuve trabajando en Levagón. Ah, ya. Sí, entré en mayo del año pasado, entré a trabajar a Levagón. Ahí el equipo había recién llegado Levagón a Chile, llegó en enero del 2022. Ya. Y llegó con Fede, que era el ex country manager de Levagón. Él hizo Levagón y le gustó, justo estaban buscando el cargo, así que llegó Levagón a Chile. Y ahí entré yo a apoyar a Fede como business developer. Y ahí estuve trabajando ese año 4 meses que ¿Y eso se dio de manera serendípica o algo que realmente buscaste? Fue también, yo creo que una serendipia. Estaba en los procesos de buscar empresas, ver qué quería trabajar con calma, entendiendo que volví y generalmente a mí me pasa que uno quiere las cosas de forma un poco acelerada. Entonces, sí, por eso te dije que en Australia para mí fue un aprendizaje, porque uno quiere las cosas ahora, de repente. Entonces dije, no, sabéis que voy a tomarme esto con calma, te empezáis a estresar, que sabéis que llevo 6 meses sin pega, ¿no? Como que me lo tomé con bastante calma. Y aún así, a pesar de que me lo tomé con calma, no me demoré más de 2 meses en encontrar pega. Partí en marzo y empecé en mayo. Uh-huh. Y se dio porque un amigo de la universidad contó que estaban buscando este cargo, amigos en común, y postulé y hicimos match. Buenísimo, se dio así de manera espontánea. Bueno, llegaste a Levagón y como country manager, ¿cierto? Y empezaste en agosto del 2023. Sí. Ya, hasta el día de hoy. Sí, hasta el día de hoy. Entonces, claro, empecé con el cargo como business developer. Lo que tienen las startups, que para mí es muy entretenido y que me pasó mucho vivirlo en Levagón, uh-huh, es que hay mucho potencial. Levagón en Chile tiene la suerte que viene de Levagón Global, de la casa matriz que está en Francia, uh-huh, pero acaba de llegar a Chile, entonces funcionamos como una startup, como yo le digo, que es como un diamante en bruto. Tenéis mucho aprendizaje de lo que se ha hecho a nivel global, pero en Chile estáis recién partiendo, entonces hay muchas cosas por hacer, hay muchas cosas que explotar. Entonces sí, me pasó en este cargo, en este primer paso por Levagón como business developer, uh-huh, que empecé a entender que si... A mí siempre, por ejemplo, también me gustó mucho el marketing, entonces empezar a manejar un poco el marketing del lado quizás más de, como también me gustan los números, el manejo de los leads, ir analizando la pata del marketing un poco más analítica. Lo pude explorar mucho en Levagón, empezar a meterme a cursos. Entonces tenía esa oportunidad de que, a pesar que era un cargo que sí busca desarrollar el negocio, como bien lo indica, uh-huh, lo puedes ir haciendo también un poco a tu manera. Entonces, si queréis meterle, no, que el foco esté muy dado por el análisis de marketing que uno va haciendo, lo puedes ir llevando por allá,
o si de repente querés ir haciendo otra cosa, quizá tú que estudiaste teatro encontráis que de repente lo más entretenido es hacer otra cosa que esté ligado un poco más a la puesta en escena, en un teatro que quieren aprender a programar, lo que sea. Lo podéis hacer. Lo podéis hacer. Qué bueno. A mí, para que la gente que está viendo, que no sabe lo que es Le Wagon nació el 2013 en Francia, como bien dice Camila. Camila, ¿qué es Le Wagon y cuál es la visión y misión de la startup o empresa? No sé cómo llamarle, si startup o empresa. Yo creo que ya diría que es una empresa, pero siempre al final las startups como que tienen ese nombre que tiene un poco el factor tecnológico involucrado. Le Wagon como que sí tiene harto el factor tecnológico. Yeah. Lo que sí, bueno, Le Wagon es francesa, tú hablas francés, así que sí, significa vagón, y lo que el nombre nace como que tiene dos patas. Por un lado es vagón, que es al final subirse al carro de la tecnología. Yeah. Lo que los founders plantean es que uno entra a la universidad y, por ejemplo, lo que a mí fue mi caso, yo entré a la universidad y a pesar de haber salido el 2018 de ella, nunca se habló de programación en mi carrera, siendo que la programación no nació post-2018, el mundo de la programación viene de antes. Pero pasa mucho que en las universidades cuesta o es un poco más lento el ir incorporando los avances de la industria. Entonces por eso viene el nombre vagón, que es como subirte al carro de la tecnología, de lo rápido que avanza, y el vagón o Le Wagon te entrega estas herramientas para que en 2 meses uno pueda subirse al carro de la tecnología de cierta forma. Y la otra pata que también para mí fue interesante fue que el vagón también es como una combi. Yeah. Y la combi es como el prototipo del viajero. Entonces yo venía de Australia, venía con toda la onda, y también lo explican los founders, que es un poco la onda del viajero. Muchos gentes programadores trabajan como nómades digitales. Entonces subirte como a la onda del viajero con las tablas de surf si queréis trabajar de cualquier parte del mundo, que de cierta forma uno lo puede hacer, que es el sueño del pibe, pero también tiene esta otra pata de founders que no se ve mucho que estén trabajando de un avance, sino que están un poco más metidos en lo que es el networking o estar conversando con personas en grandes ciudades. Pero sí, ese es el factor de Le Wagon. Interesante el concepto de subirse al vagón un rato para formarse y poder ahí desarrollar una idea de negocio, una startup, poder conocer más personas a nivel global, poder cambiar de carrera de repente y encontrar un trabajo que jamás pensaste que ibas a vivir o a crear. Cuéntanos, Cami, ¿cuáles son los cursos que imparte Le Wagon como carreras? Como carrera, tenemos lo que nosotros le llamamos bootcamps. Yeah. Los bootcamps son cursos intensivos de 400 horas Yeah. que las entregamos en 2 modalidades. Uno es de 2 meses, entonces en 2 meses vais de lunes a viernes a aprender a programar. Estas 400 horas distribuidas en 2 meses. Okay. Y si de repente hay personas que están trabajando, están estudiando o no disponen de 2 meses para poner un poco una pausa en su vida, tenemos bootcamps de 6 meses que se distribuyen las clases martes y jueves y los sábados día completo. Entonces ahí en 6 meses tomáis estas 400 horas de estudio. Y los bootcamps que entregamos en este minuto en Chile son de desarrollo web, Yeah. que es para formarse como full stack. Al final es para aprender habilidades para crear un producto tecnológico y que sea una plataforma que genere interacciones con los usuarios. Okay. O software developer, como más o menos ese es el dinamismo. Y digámosle a la gente que full stack es un desarrollador que está en el backend y en el frontend al mismo tiempo. sí, O sea, súper completo. sí, súper Ya. completo. Entonces, al final el full stack es para que uno se pueda ir formando en estas 2 áreas. Después podéis trabajar como full stack o cuando ya son productos un poco más complejos, podéis trabajar en backend o en frontend. Buenísimo. Y bueno, ese es uno. Es un desarrollo web. Ese es desarrollo web. Ya. Y el otro es cientista de datos o Ya. científico de datos. Y ese es ya para ir metiendo la pata de la data, que es lo que vinimos a conversar. Y ahí están, estos son programas también de científicos de data. Los formamos en Python. Ya. Tienen estas mismas modalidades de 2 o 6 meses y aprenden
todo lo que es análisis de datos hasta ya poder crear modelos de machine learning, de deep learning y poder trabajar ya como ingeniero de datos, analista de datos, ingenieros de machine learning, ingenieros de big data. Lo que tienen esto es que te buscan ampliar un poco el campo laboral y a lo que uno puede ir trabajando, porque al final y lo que tienen estos cursos es que además de entregar habilidades duras, también entregan habilidades blandas. Entonces de repente uno dice, bueno, en la universidad quizás uno aprende muchas habilidades blandas porque te toca mucho trabajo en equipo o te toca mucho trabajo de ir y convencer a un profesor o convencer compañeros, tener ramos de comunicación. En Levagón también buscamos explorar y explotar las habilidades blandas. Entonces se da mucho también ese trabajo en conjunto de las habilidades duras con las habilidades blandas. Buenísimo. ¿Y todo eso en 400 horas? Sí, en 400 horas. Son intensas, por eso se llaman bootcamps. Ajá. Entonces son 400 horas en que es 20% teórico y 80% práctico. Perfecto. La primera hora o las primeras 2 horas, dependiendo del módulo, el profesor enseña lo que van a estar aprendiendo de forma teórica en los días y después se entra a lo práctico, que es finalmente hacer puros ejercicios. Y los ejercicios no los estáis haciendo solo, siempre los estáis haciendo acompañado de un compañero, nosotros le llamamos buddy. Entonces un compañero que te está acompañando y son parejas por ese día y van aprendiendo y resolviendo los desafíos a diario, junto que si de repente ya se vuelve muy complejo, necesitamos resolver alguna duda adicional, lo van resolviendo con profesor o con un ayudante. Perfecto. Camila, además tienes Data Analyst, entonces desarrollo web full stack y también hay una carrera de Data Science con inteligencia artificial. Cuéntanos un poco de eso también, esa tercera carrera que hoy día imagino que está tomando más fuerza. Sí. Bueno, el que te explicaba antes es el científico de datos, que es Data Science. Con IA, perfecto. Lo que pasa es que ahora justo acaba de cambiar a Data Science con IA. Ya. Porque antes nosotros, al final, los modelos de Machine Learning y de Deep Learning que te contaba antes, es inteligencia artificial, pero lo que hicimos ahora es cambiar los módulos. Antes se veían los módulos finales y ahora ya se agregó un módulo extra para ir entrando un poquito más y mucho más en profundidad en inteligencia artificial. Perfecto. Al final tener la capacidad de poder generar modelos un poco más grandes para generar y establecer estos modelos de inteligencia artificial. Y el otro producto que tenéis tú ahí en la mira es el de Data Analyst. Ese producto no lo mencioné porque todavía no lo lanzamos en Chile. Estamos buscando lanzarlo. El próximo año el 2024 va a estar... ya va a estar en el mercado, si no es para el Q2, va a ser para el Q3, pero estamos apostando por el Q2. Y sí, tenemos esos 3 productos. El Data Analyst al final es el científico de datos, viene un poco después del analista de datos. El analista de datos es la persona que se encarga de recopilar la data, limpiarla y poder tomar decisiones a partir de ella. Entonces decir, como ya con esta data ya puedo empezar a tomar decisiones, puedo empezar a visualizarla de cierta forma que empieza a generar valor en la empresa, valor en la startup. Perfecto. Y o sea, el analista de datos es una persona que ve números de estadística también, ¿no? Sí. Perfecto. Sí. Entonces sí, se preocupa al final es porque la data en sí, muchas cosas son data. Las cámaras de tránsito son data, sacar unas fotos satelitales, data, los números de likes en Instagram son data, todo es data. Y al final lo que hacen los analistas y los científicos de data es que generan esta capacidad de tomar la data y poder tomar decisiones que generan valor a partir de ella. Perfecto. Camila, los números generalmente arrojan estadísticas que se traducen en comportamientos, ¿ya? ¿Cómo interpretas tú, y a propósito de lo que estás diciendo, cómo interpretas tú la data en la búsqueda de, por ejemplo, los objetivos profesionales de Levagón?
cómo esta data esta data que arroja la estadística, por ejemplo, los estudiantes que van entrando, cuál es el perfil de los estudiantes que van a Data Analysis, cuáles son los estudiantes que van a Full Stack, me imagino que ustedes establecen un perfil en base a eso, cómo definir una estrategia para poder llegar a esos estudiantes y cómo ustedes como Lewawon lo hacen para poder ofrecerlo de la mejor forma. Por ejemplo, yo tengo alguna experiencia también en estudios de QA. De hecho, estoy terminando un curso de QA Tester y he aprendido este mundo por dentro. Y tengo compañeros, por ejemplo, que están súper frustrados porque no tienen una base tecnológica mínima, ¿cachai? Entonces, estamos viendo Python o estamos hablando de, no sé, casos de uso o pruebas de testeo con programas y plataformas, y de repente están súper colgados porque no tienen esa base mínima y tampoco muchas veces el tiempo de estudio para poder lograr esos objetivos. ¿Cómo evalúa Lewawon ese tipo de perfiles para poder realmente que la persona que llegue realmente pueda tomar la carrera y realizarla bien? Ya, qué buena pregunta. Por un lado, los perfiles que entran a Lewawon, como están estos tres productos, ¿Ya? Hay dos de ellos en que no se necesita tener una base matemática sólida. ¿Ya? Entonces, para las personas que entran, el proceso de postulación a Lewawon, por un lado es, yo sé que tú quieres estudiar, pero también es importante por nuestro lado en que hagamos match al final, que estemos buscando, que estemos alineados en los valores, en el esfuerzo que uno tiene que poner. Entonces lo que hacemos es, las personas postulan y pasan por un proceso de admisión. Yeah. Entonces tienen una entrevista que más o menos es, por un lado, resolver dudas, ver qué es lo que están buscando, por qué quieren aprender, por qué están, por un lado hay personas que quieren cambiar de carrera, o porque estudiaron algo quizás que no tenían nada de base tecnológica, o por otro lado quizás son personas que estudiaron ingeniería o ingeniería comercial, o alguna otra área que sea del área STEM, pero que les falta un poco este factor práctico del desarrollo de un producto. Entonces entran, pasan el proceso de admisiones, tienen la entrevista y después nosotros les mandamos una prueba. Y esta prueba es una prueba de 60 minutos, es una prueba básica que busca medir conocimientos de las personas. Perfecto. Y ahí generalmente pasa que cumplen los requisitos, que es tener un mínimo puntaje y tener más o menos entender, poder plantear un problema lógico es lo más importante a la hora de programar. Entonces, decir que A implica B más C es importante a la hora de la programación, porque lo que más uno va haciendo es ir planteando e ir definiendo variables. Entonces, la lógica es demasiado relevante. Entonces, eso es lo que nosotros medimos en esa prueba. Y ahí no significa que si a una persona le va mal, no entra, sino que tiene que estudiar más y quizás en la siguiente vez va a poder entrar. Pero para esa vez necesita más estudio. Entonces, se pueden ir preparando. Y ese es el proceso. Ahora, los perfiles que entran son varios. O sea, por un lado, para cientista de datos, científico de datos, data science con engineering, con AI, perdón. Ahí generalmente los perfiles que entran es perfiles más que vienen de carreras STEM, estudiaron tecnología, estudiaron ciencias, matemática, ingeniería, y están buscando hacer un upskilling en su carrera. Entonces necesitan este factor práctico para ir y dar el siguiente paso. O ya van notando que hay un déficit. Por ejemplo, hay personas que se han visto salen proyectos muy entretenidos de los bootcamps de científicos de datos, que son, por ejemplo, recopilan imágenes satelitales de todas las superficies de arriba de los techos de los edificios. Y generalmente, si uno mira la foto, son cuadrados vacíos, a no ser que haya una terraza o que alguno tenga una piscina, por suerte, no sé. Pero generalmente son cuadrados vacíos en que no se les da ningún uso. Entonces, lo que ellos hicieron es, que esto es un producto que salió de Lewawon, sacan estas fotos y dicen, tenemos 60% de superficie o 70% de superficies que están en desuso, pongamos paneles solares ahí. Entonces, al final, tienen esta idea, recopilan la data y se la venden a una empresa que está buscando espacios para poner paneles solares dentro de una ciudad que muchas veces es complejo encontrar un lugar para poner un panel de solar en la ciudad. Exacto. Sí. Qué bueno.
Y después, bueno, de desarrolladores web y en científicos de datos también, pues no necesariamente tienen que ser ingenieros. Pasan muchas personas que estudiaron carreras nada que ver con tecnología. Ujú. Han entrado personas que estudiaron masoterapia, hay personas que estudiaron nutrición, hay personas que estudiaron derecho y de repente entienden que falta el factor tecnológico en lo que ellos aprendieron y buscan aprender estas habilidades para llevarlas a su industria. Ya. Entonces eso también es entretenido cómo se va mezclando al final el aprendizaje y después lo podéis ver plasmado en muchas industrias y generan valor de un impacto grande a gran escala. Así que Buenísimo. sí. O sea, ya saben, no hace falta tener una base tecnológica muy grande ni una carrera tecnológica para poder entrar a LeWagon. Camila, ¿por qué LeWagon es el bootcamp mejor valorado del mundo? Bueno, hay muchas plataformas donde uno evalúa el aprendizaje que uno va teniendo con alguna empresa que imparte un bootcamp. Entonces, nosotros tenemos, si ustedes ven, si las personas ven, después buscan LeWagon, decimos que es número 1 porque son las reseñas que dejan los graduados de LeWagon y que se compara, se hace un benchmark a nivel industria. Uh-huh. Y LeWagon siempre sale primero en estos benchmarks que son plataformas como SwitchUp, Course Report, Career Karma, que son una de las plataformas donde se ve que LeWagon es valorado como número 1 y por los mismos usuarios. Yeah. Entonces, personas que pueden salir de la competencia después dejan su evaluación y es distinta la valoración que tienen. Y ahí también algo que nos diferencia harto, por un lado, es la comunidad. La comunidad de LeWagon ya tiene más de 22.000 egresados a nivel mundial. Y el ecosistema startup, el ecosistema de la tecnología, como lo vemos hoy en día, tiene mucho este factor del apoyarse. Entonces, por eso estamos súper orgullosos de la comunidad que se ha formado a nivel mundial. En Chile también está creciendo y se ve mucho. O sea, yo vengo de las oficinas de LeWagon, donde habían 2 alumnis que vinieron a compartir con nosotros. Entonces, se da mucho este ecosistema de estar compartiendo porque al final tienen una buena experiencia Uh-huh. y vuelven un poco a la casa o no a su casa matriz, porque muchos de repente tuvieron otra formación anterior, pero vuelven a LeWagon para seguir al final nutriendo la comunidad. Entonces eso también es algo súper entretenido de la comunidad y que las personas después, si quieren ir a cualquier otra parte del mundo, LeWagon también los acompaña y las puertas de LeWagon están abiertas en todo el mundo si alguien quiere hacerlo y las quiere aprovechar. Hablemos de Chile, Argentina, México, Canadá, Brasil, Francia, por supuesto. Y también apoyando lo que dice Camila, 23.000 alumnos, más de 2.113 empresas creadas, más de 1.500 profesores expertos en todo el mundo, en cada oficina de LeWagon, dispuestos a enseñar las carreras tecnológicas. También uno de los datos que yo estudié, Camila, viendo la página, es que hay un profesor cada 7 alumnos como promedio. Yo no voy a decir dónde estoy estudiando QA, pero hay un profe por 80. Y además tenemos una mentora que nos responde preguntas por Slack, ¿cachai? Igual es poco, ¿cachai? Porque para gente que no tiene ni una base es difícil, ¿cachai? ¿Para qué te digo programar? O sea, requiere entenderlo bien desde cero. Entonces, me llamó la atención que haya un profe cada 7 alumnos. Eso me parece súper personalizado. ¿Eso es así? ¿Se trabaja de manera súper personalizada con los alumnos? Sí. Yeah. Sí, bueno, nuestros grupos son reducidos. Entonces, o sea, nunca se va a ver en LeWagon, a no ser que sea que un cliente lo solicitó, un grupo de 80 personas. Nuestros grupos son de máximo 20 personas. Ya. Yeah. Y tenemos eso, cada 7 alumnos hay un profesor. Los grupos son reducidos porque al final queremos que en esos 2 meses las personas aprendan. Entonces, decir, yo me puedo meter hoy día a YouTube a estudiar programación, eso es algo que todas las personas lo pueden ver y todas las personas pueden recurrir a esos recursos. Al final lo que tiene LeWagon es que te va a enseñar en 2 meses y te va a enseñar bien a hacerlo. Entonces, además de ese acompañamiento de clase a clase con los profesores y con los ayudantes de profesor que están ahí dispuestos a resolver las dudas, o sea, el ticket promedio
se demora 2 a 3 minutos en estar respondido por nuestros profesores. Nada. No es nada. Entonces está ese factor de acompañamiento, y también si de repente hay personas que quieren entrar porque quieren cambiar de carrera, como dije, quizás estudiaron masoterapia o estudiaron algo que en verdad no era tan ligado a la tecnología y tienen este miedo de repente de decir, chuta, ya, pero voy a entrar a un bootcamp y después voy a salir al mercado laboral quizás un poco en pelota porque va a ser mi primera experiencia laboral, es como volver a salir de la universidad que no tenéis cómo orientarte. Nosotros también tenemos una persona que te ayuda a insertarte en el mundo laboral. Eso quería preguntarte. ¿Cómo es la inserción laboral? Por ejemplo, ¿Lewagón me ayuda a mí como estudiante a encontrar trabajo después de terminar el bootcamp? Sí. Bueno, por un lado está esta comunidad de más de 22.000 personas que entran, y entonces por ahí se da mucho también el factor del networking, es muy interesante. Y también tenemos una persona que es la Career Advisor, es su cargo, y ella se encarga de acompañar a las personas en la inserción laboral. Perfecto. Desde crear el currículum, de cómo enfrentar una entrevista, se da mucho los cargos de programación que tienen que hacer pruebas técnicas para los cargos, entonces pruebas técnicas con las cuales prepararse, y también se arman ferias laborales, entonces tenemos partners que van a buscar talento a Lewagón, y ahí lo que hemos visto es que no solamente vienen una vez, sino que vuelven de forma recurrente a buscar el talento que sale de Lewagón para llevarlo a su empresa. Buenísimo. Y convengamos que Lewagón tiene más de 985 alumnos ya contratados, trabajando, 93% de los alumnos ya están trabajando, y la media de promedio de encontrar trabajo es de 3 meses. Eso es bastante poco tiempo para el común de... Hay un promedio, creo que son 8 meses o 12 meses de encontrar un trabajo por primera vez, porque siempre te exigen 2, 3 años de experiencia, y 3 meses es poco tiempo para encontrar un trabajo, ¿no? En tecnología. Sí, es poco tiempo. De hecho, ahora justo estamos trabajando el reporte acotado a nivel LATAM, así que después ya también van a estar las cifras a nivel Chile y a nivel Latinoamérica. Ya. Pero justamente lo que sale ahí, que esto es quizás un spoiler, que incluso sí, son 3 meses, y estos 3 meses son con el 80-70% de las personas que han salido de Lewagón. Yeah. Entonces, el 80% se demora 3 meses en encontrar trabajo, que eso que es interesante, y hasta el día de hoy nos ha dado que personas que están buscando trabajo activamente, por lo menos en la comunidad en Latinoamérica, no encuentren trabajo después de 6 meses, a no ser que sea que quizás no están optando por trabajar, de repente quieren seguir estudiando, claro, o están en otra, quieren tomarse una pausa en su vida, quieren viajar, quieren hacer cualquier cosa. Oye, bueno, ya lo saben, Lewagón, para que investiguen y googleen, chiquillos. Camila, te tengo que preguntar esto porque este es el nombre de este episodio. ¿Qué es la data, para qué sirve y cómo beneficiarnos de ella? Bueno, ahí quizás creo que lo dije un poquito antes. La data es mucho. Al final la data es todo. La data, como dije, la data se caracteriza por ser cifras. Entonces son números con los cuales uno puede ir tomando conclusiones, o tomando conclusiones de las cuales uno después puede ir tomando una decisión más informada y que ayuda a generar un valor, ya sea para mí o para la empresa en la cual yo estoy trabajando. Entonces la data se caracteriza por ser algo en crudo. La data en sí está, pero lo que yo hago con la data es al final el impacto que voy a estar generando. Entonces, perfecto, la data ayuda a ir tomando decisiones informadas para ir generando valor. Creo que al final eso es lo más relevante. La data en sí es mucho de lo que vemos, pero necesitamos ir tomando las decisiones, y al final como yo la voy mezclando es el valor que me va generando a mí. Como perfecto, yo la voy mezclando quizás con el lado blando, con la experiencia que tengo previa, al final es ese el valor que me va entregando la data. Perfecto. Estuvimos hablando hace un episodio atrás con José Miguel Ventura de la Vulca Marketing sobre... José dice que el marketing es el estudio del comportamiento,
¿ya? Y a mí me pareció súper inteligente eso. Bueno, él viene del mundo de la matemática y la estadística, y en base al estudio del comportamiento y los porcentajes tú puedes sacar conclusiones, por ejemplo, de los clientes, pero también lo puedes hacer al interior de una empresa. ¿Qué está pasando dentro de la empresa en recursos humanos? Te hago este pequeño speech para preguntarte cuáles son los principales desafíos hoy día que tú ves con la data para aplicarlo tanto a las personas como clientes, consumidores, como también al interior de las empresas. Sí, mira, eso es muy interesante porque al final lo que está pasando hoy en día con la data en las empresas es que las empresas están teniendo la necesidad de convertirse en más data-driven, es decir, que tomen más decisiones a partir de la data. Yeah. Entonces, la data, cómo va impactando a una empresa es qué tanto se apoyan en la data para tomar decisiones. Perfecto. Entonces, si yo tengo una empresa, generalmente se da que las empresas empiezan a tomar, o como lo habíamos visto hace quizás 5 años, salvo casos excepcionales, es que las empresas ocupaban la data para tomar decisiones solamente en el último eslabón, es decir, solamente cuando ya estoy en la venta. ¿Qué tanto están creciendo mis ventas? Quizá es como yo voy a ir donde yo metía la pata de la data. Pero ahora lo que se está viendo es que yo tengo que empezar a analizar la data mucho antes. Yeah. ¿Desde dónde estoy generando la data? ¿Cuáles son las conclusiones que voy generando con la data? La primera asociación para meterlo dentro de de los programas que ocupo dentro de la empresa. Entonces, si tenéis una empresa de recursos humanos, por ejemplo, y esta empresa necesita generar campañas de mail marketing y ocupan una herramienta tal como Salesforce o HubSpot. Entonces, por un lado está el cargo que va a estar encargado de recopilar la data, generar quizás una fuente de leads. Después va a estar un cargo que va a estar a cargo de ir manejando la data dentro de estas campañas de marketing. Entonces, y después cuando yo lanzo esta campaña de marketing es, ¿qué voy a hacer con esta campaña? ¿Me está funcionando bien? ¿Me está funcionando mal? ¿Qué decisiones puedo ir tomando al final de este ejercicio que estoy haciendo y que me va a ayudar a empezar a tomar mejores decisiones para que vayamos? Todas las empresas siempre están buscando crecer o al menos mantenerse. Entonces, para que vayamos manteniendo esa línea de crecimiento y que lo vayamos viendo después en la venta y después en la postventa también aún mejor, ir incorporando la data en ese análisis también. Claro, y en la salud mental también de los mismos trabajadores de la empresa, que tengan tiempo también de esparcimiento, de poder desarrollarse también paralelamente en otras cosas, mientras generan los buenos resultados, ¿no? Oye, Camila, hablemos un poquito de herramientas. Mencionaste ahora, por ejemplo, háblanos cuáles son las principales metodologías de trabajo que ocupan dentro del EWAGON, por ejemplo, no sé, Agile, Scrum. Háblanos un poco de eso. Sí, en el EWAGON se habla mucho de Lean Agile. ¿Ya? Y al final es ahí un poco lo que estamos haciendo es ir armando estas células de trabajo donde las personas se van un poco especializando en las tareas que van a ir desarrollando y los plazos que se van estableciendo para cumplirlas. Perfecto. Entonces, y eso es algo que se trabaja durante todo el bootcamp también. Las últimas semanas tienen 2 semanas en desarrollo de proyecto. Entonces entran al EWAGON, están las primeras 7 semanas, imaginemos que están haciendo un curso full time. Y las primeras 7 semanas, además de estar trabajando obviamente en los ejercicios, ir creando su portfolio de proyectos, las últimas 2 semanas ellos tienen que crear un producto desde cero. Entonces ahí también entra en la práctica lo que estuvieron aprendiendo en la teoría. Buenísimo. De estas metodologías de trabajo, en que se dividen las partes que va a estar trabajando cada uno de ellos. Y se van estableciendo metas, que es lo que se tiene que trabajar hasta cierto plazo. Y al final, el último día, que es el Demo Day, ellos presentan un producto que es 100% funcional y que lo presentan ante toda la comunidad del EWAGON. Entonces ahí se ve cómo al final estas metodologías se van aplicando y van generando el valor y son capaces de desarrollar un producto funcional en solamente 2 semanas. Buenísimo. ¿Las clases son presenciales o son online? Las clases nosotros funcionamos de modalidad híbrida. Ya. Entonces las clases se hacen online, pero también tenemos un espacio físico al que las personas pueden ir a tomar la clase. Ya. Entonces lo que pasa mucho en la práctica es que hay 5 chilenos que están en Santiago, por ejemplo, y se juntan todos en el espacio que nosotros tenemos del EWAGON
para que las personas vayan a tomar la clase y de repente cuando tienen breaks o de repente si están con sus compañeros de trabajo ahí pueden ir a conversar un poco más presencial, que de repente las personas buscan también eso, entonces tenemos ese beneficio de hacerlo de manera 100% online, o si de repente quieren salir de la casa, caminar a un lugar que sea distinto a estar encerrado, también tienen la opción de ir a tomarlo desde allá. ¿Cuáles son las principales plataformas que se ocupan para almacenar data? Por ejemplo, Trello, Notion, o de repente más en la especificación más de programación, Atlassian, QAC. ¿Con cuáles trabajan ustedes dentro de LeWagon? Nosotros en LeWagon manejamos mucho Notion. ¿Ya? En cuanto al trabajo de, no sé, pues como yo te dije, como LeWagon en Chile es un diamante en bruto, yo quiero saber quizás alguna acción que yo quiero desarrollar en Chile, probablemente la hicieron en Europa en algún minuto. Entonces tengo la posibilidad de ir al Notion de Francia o de España para ir a ver las acciones que se han desarrollado allá, por ejemplo. Eso es una herramienta de almacenamiento, la ocupamos mucho para trabajar, para ir siguiendo nuestros pasos, acciones que van funcionando. Eso es una muy buena herramienta, al final, como el nombre lo dice, sobre las nociones y conocimientos que tenemos a nivel empresa. Pero por otro lado también trabajamos ya después para ir tomando, ser también un poco más data driven. Dentro de LeWagon ocupamos herramientas como Looker Studio. Y también herramientas para manejo de leads como CRM, ocupamos HubSpot. Sí, y que son herramientas. Yo soy fanática de HubSpot. Me gusta mucho, tiene mucho el factor como de la intuición para crear un producto. Puedes crear desde una landing page, desde campañas de marketing de email, crear funnel. Sí, funnel, ocupar generar workflows automáticos. Entonces es muy entretenido en ese sentido, pero podéis recopilar data, podéis visibilizar data. Entonces es muy amigable, a mí me gusta mucho trabajar con eso. Buenísimo. Camila, ¿has tomado algún curso de LeWagon específicamente o de tecnología? Sí, bueno, cursos de tecnología. Mi primer approach con la tecnología, más allá de la experiencia laboral, fue curso de marketing digital. Ahí, y creo que esa fue una pata que me llevó a estar hoy día en LeWagon. Es una empresa que estaba en crecimiento, entonces tener un poco el conocimiento del marketing se volvía relevante y al final que no fuera tan sesgado en solamente quizá ventas, alianzas, sino que también tener el foco un poco más de marketing. Y después ya de cursos más de tecnología, estuve tomando los cursos introductorios de Data Analytics que tenemos nosotros. Entonces, cuando yo voy a entrar a hacer un bootcamp, los bootcamps son 400 horas, entonces hay 40 horas de estudio previas que uno tiene que hacer para entrar al bootcamp. Entonces, una vez que te aceptaron en el bootcamp y está todo ok con tu prueba, con el proceso de admisiones, te mandamos 40 horas de estudio previa. Y esas 40 horas son las que yo he hecho, hice las de desarrollo web y de Data Analytics. Así que ahí estuve dando mis primeros pasos. Y ahora tenemos en el 19 de enero, vamos a estar lanzando otros cursos desde LeWagon Chile, y Latinoamérica, que son cursos cortos, son 40 horas. Entonces no tienen la intensidad de las 400 horas de estudio. Y ahí vamos a estar impartiendo un curso de Data Analytics Essentials. Entonces son los básicos o los esenciales de Data Analytics, y ese también lo voy a estar tomando. Así que estoy súper entusiasmada por ir metiéndome un poco más en ese curso. Buenísimo. Justo te iba a preguntar ahora, Camila, por los desafíos futuros de este diamante en bruto que es LeWagon. Dentro de eso está la carrera de análisis de datos, donde está Analytics, Tracking y Data Analytics Essentials, que lo acabas de mencionar. ¿Cómo se vienen los proyectos a futuros con LeWagon? Bueno, lo que pasa con LeWagon es que como somos una educación en tecnología, tenemos muchos proyectos, siempre hay cosas por hacer. Entonces, en ese sentido, es muy entretenido. En LeWagon en Chile se vienen, por un lado, el lanzamiento del Data Analytics, que es este bootcamp de análisis de datos que se viene para el Q2 del 2024. Por otro lado, se vienen estos cursos cortos
que son 40 horas que nos ayudan a dar los primeros pasos en tecnología. De repente entender si es que quiero, si es que me gusta, si es que me entusiasma, o si de repente cacho que a las 40 horas sabéis que no quiero saber más de estar sentado en un computador. También es algo que ayuda a entender. Generalmente no pasa porque tienen un foco súper práctico, entonces a las personas les gusta, pueden mucho ver el valor de lo que están aprendiendo. Entonces eso en cuanto a los siguientes pasos. Por otro lado, a nivel global ya se lanzó el bootcamp de ingeniería de datos, que es un poco más avanzado que el científico de datos. Así que yo creo que eso es algo que también se va a venir un poco más adelante. Y lo que estamos haciendo ahora es formar muchas alianzas con empresas. La venta de Levagón no es solo B2C. Entonces no es solamente personas naturales que estudiaron una carrera, se quieren cambiar o quieren aprender más, quieren seguir aprendiendo, sino que también tenemos la pata B2B. Entonces ahí trabajamos en alianzas con empresas. A nivel global hemos trabajado con McKinsey, con Engie, que son empresas bastante grandes. Y hemos lanzado bootcamps de inteligencia artificial con Google. Entonces la idea es que todo eso que uno ve como súper grandioso y entretenido que está a nivel global, también ir trayéndolo a Chile. Chile también es un foco súper importante en Latinoamérica del crecimiento en tecnología. Entonces la idea es que sigamos formando este tipo de alianza y que podamos seguir creciendo de esa forma. Camila, llevas trabajando 1 año 5 meses en Levagón. ¿Cómo ha sido el comportamiento de los chilenos en relación a los cursos de tecnología? En general se llevan una muy buena impresión y una muy buena experiencia. De hecho es divertido porque acá yo llegué también justamente por una alumni de Levagón, que es Sandor, que estuvo en unos episodios atrás. Generalmente se llevan una muy buena experiencia, están contentos con lo aprendido y ven lo práctico de lo que estuvieron aprendiendo. Sobre todo ahí también lo que se ve es que lograron lo que querían, que era insertarse en el mundo laboral con más conocimiento y de forma acompañada. También pasa que de Levagón también han salido founders. De Chile hoy en día tenemos 2 founders que están ejerciendo, que están siguiendo el camino 100%. Hay más, pero de repente están trabajando y haciendo este camino, no están de lleno metidos. Entonces tenemos 2 founders, de hecho uno que acaba de salir hizo el Demo Day en Platanus Ventures esta semana o la semana pasada. Perfecto. Y otro que ya ha salido seleccionado 2 veces por su startup, dos startups diferentes en Startup Chile. Así que es súper entretenido ahí también ver que logran lo que quieren. Al final, eso es mucho la experiencia de lo que se llevan los alumnos. Entran porque tienen un objetivo y nosotros por eso ocupamos ese filtro previo, porque si de repente las personas están buscando, ¿sabéis que yo quiero ser el ingeniero en data de Tesla? Después de hacer un bootcamp de Levagón, no va a ser así. Si nunca hay trabajado como científico de datos, con este bootcamp no va a ser el paso para ser el Head of Data de Tesla. Tenéis que pasar por una trayectoria mucho más avanzada. Entonces también es un poco aterrizar un poco las expectativas que uno tiene y qué es lo que están buscando lograr. Y al final por eso es buena la experiencia, porque nos preocupamos de tener ese filtro previo. Buenísimo. Me imagino que debe ser un orgullo. O sea, ya terminar un curso así es un desafío, pero ya después emprender, tener tu startup y poder escalarla, me imagino que debe ser un orgullo para ustedes tener egresados que logren esas cosas, ¿no? Esas metas. Camila, bueno, no sé si quieres decir algo más respecto a Levagón que no hayamos mencionado. Sí, algo súper importante. Para gente que está mirando, que cree que todo esto es solamente programación, no, hay cursos también sin código, ¿cierto? Sí. Hablemos un poco de eso, porque hay gente a veces relaciona los bootcamp con solamente programación, y no es así. Claro. Mira, qué bueno que lo mencionaste. Los cursos de Levagón sin código es parte de estos cursos de 40 horas que estamos lanzando ahora. El que estamos lanzando ahora sin código es de Webflow. Y Webflow es una herramienta que te ayuda a crear plataformas web o páginas web en la que no se requiere tener habilidades de programación. Perfecto. Entonces, es este curso que es sin código, de 40 horas, también distribuido en dos jornadas, 2 espacios semanales, donde las personas aprenden de estos cursos que son sin código.
Y también, bueno, está este otro que es el de Data Analytics Essentials, que también es sin código. Ahí las personas aprenden a manejar sobre todo, bueno, una parte introductoria que es de Excel, después se pasa por SQL y después se finaliza con Looker Studio. Buenísimo. También convengamos que cuando uno habla de frontend, cree que no hay código, pero igual hay código, ¿cierto? O sea, importante también porque la gente dice, yo voy a trabajar en front, en donde no tengo que hacer código. Igual sí hay código en el front, ¿cierto? Sí, de todas maneras. Claro. O sea, sí, hay código en el frontend. Nosotros enseñamos ahí, trabajamos con JavaScript. Uh-huh. Bueno, y también con otras herramientas, HTML, CSS, que buscan un poco a potenciar y hacer que la experiencia del usuario sea la mejor, la interfaz del usuario vaya ahí conversando. Así que sí, de todas maneras hay código. Sí, hay código y bueno. Camila, bueno, para que vayamos finalizando, hablemos un poco de ti, ahora más la parte más personal, que volviendo un poco al inicio, pero está súper clara la invitación de Lewagón para las personas que están viendo o escuchando el episodio en su auto, en Spotify o YouTube, para que puedan investigarlo. Realmente es muy buena la propuesta que el Bootcamp está ofreciendo. Antes de pasarnos a ti directamente, me parece importante recalcar esto. La diferencia, lo dijiste, pero mencionémonos de nuevo. Hay cursos full time y hay cursos que son más parciales, ¿no? Si, por ejemplo, nos está viendo algún papá o mamá que tiene hijos, que tiene un trabajo ya y que no tiene el tiempo para dedicarle los 2 meses, las 400 horas de una, ese curso parcial, ¿cuánto duraría? ¿También se puede distribuir en 2 meses o se puede alargar un poquito más? No, los cursos parciales son de 6 meses. Ya. Las clases son siempre en vivo. Entonces, al final, nosotros dictamos un poco cuál va a ser la duración del curso. Ya. Sí, una persona que es mamá o que es papá, de hecho sí tenemos mamás y papás dentro de los egresados, de hecho salió una persona que acababa de ser mamá. Yeah. Y estuvo formándose en 6 meses. Ella hizo este curso de 6 meses, las clases son martes y jueves en las noches, entonces de 6 a 9, y ahí entran las personas con esos horarios martes y jueves y los sábados día completo. Yeah. Entonces son 6 meses en que uno está dedicándole a aprender estas 400 horas distribuidas de esa forma. Y siempre con profesor en vivo, siempre con todos conectados en esos mismos horarios. Las clases quedan grabadas, en caso que haya algún inconveniente pueden ver la repetición después, ¿cierto? Sí, las clases están grabadas, Yeah. Entonces las personas siempre, o sea, las clases son en vivo, pero además las clases están grabadas. Okay. Entonces, ahí también nos aseguramos de que las clases que están grabadas sean con todo el contenido y que no nos preocupemos ahí de repente si a alguien se le cae el internet o cualquier cosa. Las clases que están siempre grabadas y las personas quedan con acceso al contenido de por vida. Entonces, si después en 5 años más quieren volver atrás, hoy se me olvidó cómo hacer algo del backend o del frontend, pueden volver al curso a volver a hacerlo las veces que quieran. Importante mencionar eso, Camila, que el acceso a los cursos es de por vida, ¿ya? Con un diseño de un proyecto final. Eso también es importante decirlo como dato. Hay más de 213 empresas tecnológicas creadas solamente por Lewagón, más de 10 startups que ya están financiadas por eCombinator, más de 862 millones recaudados en rondas de financiación. O sea, estamos hablando de una empresa que ya está consolidada, digamos, mundialmente, ¿no? Sí. Y sí, bueno, ahí mencionaste eso de las startups fundadas. A mí me gusta mucho y sobre todo el valor de que se ve que hay más de 860 millones de dólares que han recaudado estas empresas. Uh-huh. Y al final uno dice, bueno, ¿y qué importa ese número? ¿O por qué es relevante? Claro. Y al final también lo que uno entiende es que no solamente es que fundé una startup y después ahí quedó, sino que en verdad generan valor en el mercado. Yeah. Entonces eso es lo súper relevante que entra y de las falencias que van viendo los egresados de Lewagón. Buenísimo, qué bueno que lo dijiste, porque a veces la gente cree que porque las cifras son altas es un éxito, y no, pues hay un valor ahí que queda a lo largo del tiempo. ¿Hay alguna startup que te gustaría mencionar que te haya tocado ver este año y medio que ya estás trabajando en Lewagón y quieras compartir? Bueno, las startups que han formado los alumnis de Lewagón uh-huh. son súper entretenidos. Yo estoy hablando de los chilenos uh-huh. y en caso de México,
hay una startup que lo que busca tiene un poco la pata sustentable, que es esto del ride sharing, entre personas que van de un punto A a un punto B, y a través de esta aplicación uno puede ir compartiendo ese viaje, se van compartiendo los costos. Perfecto. Y lo que tiene también es que funciona B2B, entonces pasa mucho que de repente las empresas tienen que traer a personal desde Viña, en el caso de Santiago, llevarlos de un pueblo a una ciudad, entonces las empresas también pueden contratar este servicio, ayuda a reducir costos, ayuda a ser más sustentable, así que se gana por todas partes. ¿Es verdad que es más complejo hacer una startup B2C que B2B o es un mito? Yo diría que los dos tienen sus niveles de complejidad. B2B depende para los dos depende si en verdad estableciste bien claro cuál es la necesidad que vas a estar supliendo. Yeah. Generalmente con el B2B pasa que las empresas tienen más capital, entonces lo pueden invertir quizás de forma un poco más clara, tienen un presupuesto acotado, definido, entonces lo pueden ir poniendo en lo que ellos van creyendo como necesidad. Pero por otro lado también sabemos que los B2C son mercados súper grandes. Entonces depende de lo que uno está formando, las necesidades que está supliendo. No sé si te diría que es real, pero que depende al final también de los que las personas están buscando suplir. Claro, y la tecnología cambia todos los días, la necesidad de las personas también, los comportamientos de consumo, la publicidad. Bueno, las noticias en el mundo también influyen en la economía, aunque uno no lo crea, y eso también genera los cambios, ¿no? Camila, hablemos de ti ahora que vamos terminando el episodio. No puedo evitar preguntarte esto que conversamos antes de entrar acá al estudio. Estuviste en un retiro de meditación por 14 días. Necesito preguntarte cómo fue eso. Me gustaría que lo escuchen. Sí, bueno, fueron 10 días. 10 días, perdón. 10 días. Es una técnica de meditación, se llama Vipassana. Es súper conocida a nivel mundial. Es una fundación que funciona sin fines de lucro. Sabemos que la meditación al final es algo, o las técnicas de espiritualidad que uno practique. Más allá de ir trabajando, que es súper relevante, ir trabajando su espiritualidad, el bienestar con uno mismo, también ayuda mucho como técnica de estar en paz. Generalmente tenemos muchos estímulos todos los días, entonces con estas técnicas los aprendizajes que uno se va llevando es que estáis ahí y vais a estar 10 días sentada en silencio con tu mente. Eso es algo que no podéis cambiar, ahí está ahí. ¿Sin celular? Sin celular, sin hablar. Entonces, sin hablar con nadie tampoco. Y estáis ahí despertándote con un gong, te despiertan con un gong todas las mañanas. Y son procesos muy lindos. Al final uno pasa y está ahí estas 10 horas diarias sentadas meditando. Te van enseñando la técnica, no es que estáis ahí, ok, ahí tú ves cómo lo hace, te van enseñando, son técnicas milenarias. Entonces vaya aprendiendo así a la par de tus compañeros, sin saber por lo que están pasando ellos, obviamente. Y eso, bueno, es un proceso que yo llegué a él por mi pololo. Mi pololo lo practica hace varios años. A él lo ayudó mucho y su familia también hablaba de ello, de cómo ellos lo fueron conociendo, esta práctica lo fueron conociendo, el impacto positivo que fue generando dentro de la familia. Así que fuimos juntos hace unos meses, hombres separados de mujeres, pero también fue una experiencia que compartimos en pareja, así que fue súper también enriquecedora para los dos. Y da susto, al final uno hizo de estar ahí 10 días en silencio, no sé qué irá a pasar, pero al final termináis y lo único que podéis sentir es felicidad. Y es tan práctico que uno los lleva al día a día. De repente quizás personas que practican o que han incursionado en los temas de espiritualidad, quizás de repente se queda mucho en la teoría. Y volviendo un poco de nuevo a lo práctico, es que son técnicas que uno las puede llevar mientras conversamos, las puede llevar mientras
manejas, mientras te sientas a 1 hora diaria a estar contigo, a sentar un poco lo que fue tu día, lo que se viene para mañana. Entonces es muy práctico en ese sentido. Qué bueno, qué bonito. ¿Y tienes alguna relación con el yoga también? ¿Practicas yoga constantemente o ya has incorporado una práctica más cotidiana? Sí. Yeah. El yoga partí con él también el 2018, empecé a practicar y ahí me fascinó. También me pasó que empecé a sentir con el yoga esta meditación en movimiento. Uh-huh. Así que partí con eso y desde ahí no me he despegado del yoga. He pasado por distintas prácticas, partí con Bikram o yoga caliente, como se llama ahora, Uh-huh. Después Ashtanga, Vinyasa, hice un profesorado de yoga de 200 horas. Wow. Así que ahora no hago clase, pero lo que estuve haciendo fue hacer clases de repente a familiares o personas más cercanas, les fui enseñando. Y ahora practico todas las semanas, tengo mi estudio de yoga que me encanta, así que intento practicar lo que más pueda, ir mezclándolo también un poco con otras técnicas deportivas, sobre todo para el cardio, que tengan un poco más de alto nivel de intensidad. Claro, o sea, básicamente entre el deporte y la espiritualidad uno puede armar un match ahí para poder un poco drenar todo este estrés cotidiano que también está un poco estimulado por las redes sociales y un poco como resetearse, como se dice, ¿no? Sí. Eso es importante. Sí, súper importante. Al final estamos todo el día recibiendo información, nos informamos. Ahora pues las noticias desde el computador, o sea, desde Instagram o desde cualquier red social. Entonces es un reseteo y es por eso yo te digo, de repente uno entra en la máquina del producir. Sí. Y tener el espacio de repente de abstraerse, entrar en calma, elegir no enojarse o no exaltarse tanto también. La técnica de meditación también no te habla de no viváis los tristes y vive los felices con todo, sino es que intentar mantenerse bastante ecuánime en lo que es no ser feliz y ser una persona seria, pero mantenerse en calma con lo que nos va pasando en la vida. Camila, esta experiencia de 10 días de meditación, la gente que está viendo ahora el episodio y que se interesa, ¿cómo puede buscar esa misma experiencia o una similar? Bueno, esto se llama Vipassana. Uh-huh. Lo pueden buscar en Google. Tienen varias sedes en todo el mundo. Son gratis, entonces, y funcionan solamente con donaciones de exalumnos, entonces personas que han estado estos 10 días sentados y quieren ir ahí un poco a conocer esta técnica, solamente aceptan donaciones de ese tipo de personas. Entonces es gratis, funciona de esa forma, funciona solamente con voluntarios. Y eso, si lo buscan en Google, Vipassana Chile, encuentran la agrupación de acá. Buenísimo, Camila, muchas gracias por ese dato, porque también yo sé que hay gente que nos sigue, que también le interesa mucho el mundo más interno espiritual y por supuesto para complementarlo con este mundo acelerado de tecnología, redes sociales y sobre todo de búsqueda de resultados más rápido, digamos. Camila, ya terminando el episodio, bueno, muchas gracias por haber venido a Pepitas de Oro y esta es la pregunta final que le hacemos a todas las personas que vienen al programa, ¿qué pepitas de oro te gustaría dejarles a los auditores que van escuchando en su auto o incluso están en el gimnasio y nos escuchan de repente? ¿Te gustaría dejar algunas pepitas de oro para reflexión al final del episodio? Sí, qué buena. Bueno, primero que todo agradecerte a ti también por la invitación. Las pepitas de oro que yo dejaría es, por un lado, que se mantengan curiosos, que aprendan de lo que les interesa, que se mantengan atentos. Creo que estar constantemente viendo qué es lo que está pasando en la industria, en la sociedad y ver que hay muchas cosas de las que uno puede hacer. Creo que un poco lo que hemos conversado es que al final aprender las herramientas uno mismo hace que uno pueda tomar un poco las riendas en el asunto de lo que uno quiere lograr. Entonces, si voy a aprender las herramientas para generar un impacto en la sociedad chilena, lo puedo hacer. Y también si
o sea, si uno quiere hacerlo, lo puede hacer. Existen muchos recursos, siempre existen opciones de financiamiento. De repente uno dice, ¿sabéis que esto es demasiado caro? No me la voy a poder. Intentarlo, porque de repente hasta que sabéis si te encontráis con estas serendipias que de repente te entregan una beca o te entregan alguna oportunidad porque saben que eres una persona muy esforzada y creen en ti. Creo que eso es lo más relevante. Así que eso, mantenerse curioso, mantenerse en la vanguardia y seguir aprendiendo. También es importante que cuando uno entra a un bootcamp a estudiar y uno está a veces medio perdido, es importante los compañeros. Fíjate, yo ahora lo estoy viviendo y a veces un compañero te puede salvar dándote un dato o diciéndote, mira, sabes que estáis cometiendo un error. Como dice el José, Miguel Ventura dice, sabes que a veces no hay que cambiarlo todo, a veces son algunas piezas nomás las que hay que cambiar para que las cosas funcionen mejor. Si hay que cambiarlo todo, lo cambiamos, si es necesario, pero la mayoría de los casos son ciertas piezas que hay que modificar para que las cosas adquieran un mejor cauce, digamos, una mejor dirección. Camila, ¿cuál sería la invitación de EVAGON antes de que no terminemos el episodio? Bueno, la invitación del EVAGON es aprender habilidades tech para cambiar su vida. Ese es el eslogan. Así que esa es la invitación, que el EVAGON, que se acerquen a la comunidad. Tenemos workshops gratuitos, hacemos workshops todos los meses. Entonces, si de repente quieren dar el primer paso y tomar un workshop práctico y gratuito, que me escriban a mí, que nos sigan en nuestras redes sociales y entiendan qué es lo que estamos haciendo, porque lo que queremos es que Chile también se suba al vagón de la tecnología. Sabemos que hay mucho por hacer. Vemos siempre estas notas que dicen se necesitan 50.000 programadores en Chile para poder suplir la oferta o la demanda que tienen las empresas. Entonces, es subirnos a ese carro, que las personas aprendan tecnología y generen valor en su industria. No tienen por qué cambiarse a una industria totalmente diferente, sino que adquieran estas habilidades y la lleven a su nivel de expertise. Muy bueno. Además que hay una estadística que dice que de aquí a 10, 15 años el 85% de los trabajos que van a haber todavía no existen. Entonces es importante la invitación de Camila, porque en el fondo se van a subir una ola, van a empezar a surfear una ola que sí puede ser interesante para generar valor en las nuevas generaciones y por supuesto en la nuestra. Camila, muchas gracias por venir a Pepitas de Oro. No sé si quieres decir algo más. No, muchas gracias a ti, en verdad muy feliz de participar en estas instancias. El ecosistema es bacán verlo cómo se está potenciando y también es gracias a ti, a personas como tú que se llevan la bandera de estar creando este tipo de oportunidades para todos. Así que muy agradecida por la oportunidad y nos vemos. Encantado, queda invitadísima para venir una siguiente vez a contarnos cómo van los proyectos de EVAGON, cómo van tus proyectos y cómo van cambiando también las necesidades y las demandas del mercado también dentro del ecosistema startup. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Nos vemos en el siguiente episodio, chicos. Que estén bien.